Hola a todos, bienvenidos a este canal en el que leemos, entendemos, comprendemos, integramos un curso de milagros. En este vídeo vamos a ver lo que significa el pecado y el error, que son dos cosas diferentes que se contemplan en este libro y dan mucha información y mucha claridad en cuanto a los principios básicos de este libro. El pecado es, por supuesto, algo que no existe, pero que el ego utiliza como herramienta para tenerte aprisionado. Y es algo que nos han inculcado desde siempre. Sí, va con la programación. El pecado es una manera errónea de comportarte en este mundo. Entonces, tú tienes una serie de conceptos en la mente, una serie de acciones, una serie de pensamientos que consideras pecado. Que es como que está mal, ¿no? Está mal, claro que éticamente está mal. Incorrecto a ojos del ego. Y el pecado siempre va acompañado del sacrificio. Y de la culpabilidad. Y de la culpabilidad, por supuesto. El pecado no es un concepto muy abstracto, es algo concreto. Sí, que todos conocemos. Sí. Que nos han inculcado desde pequeñas. Para mí la definición o el sentimiento unido al pecado más claro es eso, como la culpabilidad. Siempre es la culpa, claro. En cambio, un curso de milagros nos explica que el pecado no existe, sino que sí que se puede dar el error. Eso es. ¿El error qué es? Una visión equivocada de la realidad. Y esta visión equivocada de la realidad es porque vives en el pasado o en el futuro. Y sobre todo en el pasado porque estás viendo lo que tienes delante o en tu mente de manera errónea en base a los conceptos previos que has adquirido sobre esos objetos, personas o pensamientos. Es como que estás equivocado sobre algo, ¿no? Eso es. Estás pensando erróneamente sobre algo. Le estás poniendo etiquetas a algo que no debería tener etiquetas, sino que lo deberías de ver como si fuese con la mirada inocente de un niño, como si lo vieses por primera vez. Y la cuestión está en ir corrigiendo esos errores, en ir corrigiendo la mentalidad recta, ¿no? Ese es el gran desafío que tenemos, que volvemos a la misma solución, que siempre es la misma solución, que es ir perdonando todo. Y además el error no conlleva culpabilidad, simplemente es el hecho de que estás equivocado. Ya está, y no pasa nada. Reconocerlo es un acto de humildad y cuando entiendes o tienes como una idea global de cómo funciona todo y de qué va todo esto, es que hasta te parece gracioso, porque dices, ¿cómo podía pensar esto de esta circunstancia, de esta persona, si no es así, si es todo mentira? Vale, y aquí las personas se pueden hacer la siguiente pregunta, que es, vale, pues si no existe el pecado, una persona que viola, que miente, que es infiel, que todas esas otras cosas, sí. ¿Qué pasa? ¿Que no es un pecado? No, simplemente, mira, tenemos que como renovar los conceptos, ¿vale? Todo ese tipo de acciones o pensamientos que son erróneas de por sí, lo único que está pasando es que estamos alargando el tiempo de la estancia aquí, en este mundo. Con lo cual estamos generando como más karma, que eso lo vais a entender mejor. Porque entiendo que está ligado no a un pecado, sino a un error de mentalidad. Eso es de proyección. Porque una persona que vaya en una mentalidad correcta no le va a salir a hacer esas cosas. No. Si tú vibras en amor, si tú piensas de la manera correcta, de una forma, con una mente recta, es imposible que hagas nada malo, porque es que ni se te pasa por la cabeza y no le ves ningún aliciente. Cuando tú vibras en amor, te das cuenta de que lo realmente valioso está en lo que piensas y en los sentimientos, lo que estás sintiendo. Y si tú te estás dejando dominar o vibras con el ego, pues prácticamente el 100% de las personas van a querer cosas materiales. Y esas cosas materiales, el conseguirlas va a ser el que le va a provocar hacer cosas incorrectas, erróneas. Porque se piensa en la escasez y entonces al pensar en la escasez, pues piensa en robar, en matar, en quitar, o sea, en todo ese tipo de acciones que son erróneas. Digamos que las personas que llegan a ese punto o ni siquiera pueden ser detalles pequeños, no importa si es pequeño o grande, digamos que tienen una mentalidad errónea, o sea, en base a algo, ¿no? O sea, hay algún error de concepto en su mente y eso es lo que le lleva a hacer eso. Claro, el error de concepto que es básico y es pues lo que se lleva cosechando durante miles y miles de años, es que lo único valioso, lo más valioso de este mundo son cosas materiales. O sea que el éxito está en lo material.
Y encima, como hemos dicho en otras Bueno, ocasiones, en lo material o en otros cuerpos, porque... por eso lo material. Ya, pero para que se entienda. O sea, en lo material es todo, o sea, porque material es tu cuerpo también. Ya, Por pero... eso en la también es material, porque quieren poseer el otro cuerpo, que es material. Sí, lo que podemos ver, y al final nosotros estamos hablando de lo que no se puede ver, de lo que todo lo que hay envuelto en... ¿Qué es lo realmente valioso? Porque es lo eterno. Lo valioso de verdad es lo eterno. Lo que no perece. Claro, no es perecedero. Y lo que no tiene valor absoluto es lo perecedero, que es casi todo lo que mora en este mundo. Con eso no quiere decir, que me gusta aclararlo siempre, que no te gusten las cosas buenas o que no te guste llevar un buen reloj, yo qué sé, lo que sea. Sí, a veces ahora vamos a sentir culpa por sentir placer en la comida, eso porque es, algo está rico. o en el sexo o donde sea, pero siempre visto de una manera espiritual, siempre desde la abundancia, no desde la escasez, y siempre con la aceptación, no con la fuerza. Y esto es esencial, y muchas veces, aquí es lo que he aclarado muchas veces, que se confunde la forma con el contenido, porque tú puedes disfrutar de una buena comida, de un buen coche, de una buena casa, pero sin tener apego a ello. Simplemente disfrutas porque sabes que puedes disponer de ello, pero si mañana tuvieses que vivir otra circunstancia, también la aceptarías porque no pasaría absolutamente nada. Porque sabes que lo importante es tu contenido, cómo vives eso, no lo que se está representando fuera, sino cómo lo vives tú. En paz, con amor. Eso es. Y esto es liberador totalmente, porque esto te quita las cadenas de la escasez y de la pobreza. Y podríamos decir que si surge un conflicto en nosotros, cosa que sucede... Ay, me creía que se iba a caer otra vez, perdón. Cosa que sucede pues muchas veces a lo largo del día, sería que estamos sosteniendo un error en nuestra mente. O sea, si algo nos incomoda o está ahí y tenemos la sensación de que queremos que se vaya... Claro, y es totalmente normal, porque nos pensamos, esto es súper común, que la gente empieza a crecer espiritualmente o empieza a darse cuenta de las cosas y se piensa que ya va a ser todo perfecto, que no va a cometer errores y que tiene que ser un santurrón. Y no, porque si fuese un santurrón ya no estaría en este mundo, porque no tendría nada que superar. Si estamos aquí es porque tenemos un montón de cosas ahí acumuladas que resolver. Y eso se transforma y lo llama la sociedad problemas, que en realidad son oportunidades. Y cuando surgen esas oportunidades tenemos que mirarlas de frente y perdonarlas, o sea, darnos cuenta que no tienen ninguna importancia porque las hemos fabricado y si le quitan la fuerza desaparecen. El error de concepto es darle importancia por esa programación a algo que en realidad no lo tiene. Y encima tú tienes un error en la mente, como dice un curso de milagros, y sucede una consecuencia en el mundo que normalmente es la que se ve como pecado. Claro, porque esa consecuencia es el testigo de tu creencia. Claro. En realidad por eso le llamo oportunidad, porque ese testigo es el que te va a hacer darte cuenta y poder perdonarlo, porque si no estaría guardadito y no lo podrías perdonar nunca, pero cuando se representa, aunque duela muchas veces, hay que agradecerlo porque es la oportunidad de perdonarlo, si no, no seríamos conscientes de que eso está ahí. Para que quede claro, la diferencia entre pecado, que es una versión más institucional, religiosa, que conlleva culpabilidad, sufrimiento, pasar al lado de lo que dice un curso de milagros como error, que error es pues, simplemente que estamos equivocados y que cuando veamos en nosotros el error puede ser corregido y ya está, no pasa nada, no lleva culpabilidad ni sufrimiento. Si tenéis cualquier duda o pregunta, ya sabéis, lo dejáis en los comentarios y lo respondemos encantados.